disfrazar mi manera de ser para que otro no reconozca mis debilidades y se las puedo ocultar a alguien, de Dios no me puedo esconder. En cualquier lugar que esté, Dios sabe cómo soy. Ahora, lo importante que quiero que sepan en esta mañana y que tengan ya de entendido de entrada, es que todos nosotros, ninguno de nosotros es mejor que el otro en cuanto a su temperamento. Todos los temperamentos son buenos. Todos tienen virtudes. Por eso Dios nos hizo con ese temperamento. Pero a causa del pecado, a causa de nuestra naturaleza caída, los temperamentos desarrollan también cosas que no son tan buenas, defectos. Pero hay esperanza. Hay esperanza, ¿por qué? Porque el que nos creó habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo controla nuestro temperamento. El libro del cual está basado este seminario se llama Temperamentos Controlados por el Espíritu Santo. Y debe de ser nuestra perspectiva, debe ser nuestra meta, poner nuestras vidas en la mano de Dios de tal manera que las virtudes de nuestro temperamento crezcan, que usemos nuestras virtudes al máximo, que las habilidades natas que tenemos nosotros, que aunque sea diferente a las habilidades natas de mi prójimo, sigue siendo una habilidad dada por Dios, que la podamos explotar para el reino de Dios. Y a la vez, a través de este seminario, reconocer cuáles son las debilidades de nuestro temperamento y controlar estas a través del Espíritu Santo. Minimizar esas debilidades para que no dañen ni impidan que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es la meta de nuestro seminario hoy. Entender nuestro temperamento, entender cuáles son nuestras virtudes, las virtudes y las habilidades de nuestro temperamento para usarla para el reino, entender cuáles son las deficiencias o defectos de nuestro temperamento para saber cómo orar para que el Espíritu Santo nos ayude a minimizar esas deficiencias. Ese es el propósito. 3 propósitos tenemos en esta mañana. El temperamento, por ser innato del hombre, no te lo puedes cambiar con otro. En un ratico vamos a hacer una prueba cada uno que yo les doy para que usted identifique cuál es su temperamento. Entonces, al hacer esa prueba, identificar tu temperamento, quizás tú digas, no, pero yo preferiría tener el otro temperamento. No podemos trocarlo. Eso viene ya de nacimiento. Así que no tratemos de hacer eso. Pero sí podemos y debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cultivar y desarrollar la parte buena de nuestro temperamento y combatir y neutralizar las debilidades. Cada temperamento es bueno en sí mismo y con cualquiera de los 4 se puede agradar a Dios y ser útiles en el reino de Dios. Y al final del día hoy, cuando lleguemos al final del seminario, yo les voy a mostrar quiénes son los personajes bíblicos que representan estos temperamentos, y yo creo que todo va a caer en cuenta. Vamos a entender mejor por qué estos personajes bíblicos hicieron lo que hicieron y vivieron como vivieron, entendiendo que es parte del temperamento que ellos también tenían. Y es por ende que bien insensato e inclusive es hasta ingrato de nosotros desear otro temperamento que el que Dios nos ha dado, porque ese es el que Dios nos ha dado. ¿Por qué estudiamos los temperamentos? Primero, para comprender mejor a nuestro prójimo. Los temperamentos nos van a ayudar mucho a entender a nuestra pareja, nos ayudan mucho a entender a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros familiares, a la gente con la que tenemos que trabajar, porque todo el mundo que te rodea tiene un temperamento. Y si los puedes identificar, eso te va a ayudar muchísimo a tener una mejor
relación con ellos. Trataremos con más justicia a nuestro prójimo y sobrellevaremos con más paciencia también a nuestro prójimo, porque lo entenderemos. Todo el mundo le gusta que lo entiendan. Por eso frecuentemente nosotros decimos, a mí nadie me entiende, o esta persona no me entiende, y nos frustra. Pero nosotros con este conocimiento podemos no solo entendernos a nosotros mismos, sino podemos entender también a las personas que nos rodean. Le doy algún ejemplo para que vayamos ya pensando en estos términos. Hay cuatro temperamentos que vamos a estar mirando principales: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Son los cuatro principales. Y los coléricos tienden a ser bien fuertes de carácter. Entonces, si tú entiendes que la persona que está al lado tuyo es un colérico, lo vas a conquistar mucho mejor si tú les expones con calma las razones y las ideas que tú tienes. Pero si le vas a la fuerza con palabras fuertes y severas, no vas a lograr nada con el colérico. Nada. Es una idea. El melancólico se vuelve muy tímido y se cierra completamente si lo tratas con palabras duras o lo miras de una manera dura. Se cierra completamente. Ya no hay más trato. Pero si lo tratamos atento y con suavidad, es completamente dado, confiado, fiel. O sea, nosotros somos capaces de sacar de la persona que tenemos al lado lo mejor, si nos acercamos a ellos teniendo en mente el temperamento de ellos. Piensa en las personas con las que tú trabajas. Piensa en tu pareja. Piensa en tus hijos. O sea, ¿por qué los padres a veces chocan tanto con los hijos? Porque no entendemos el temperamento del muchacho. Y hay muchachos que tú le pegas un grito y lo mandas a sentarse y va y se sienta. Pero hay otro muchacho que tú le pegas un grito y porque le gritaste dice, ahora no me voy a sentar. Hiciste lo mismo con los dos muchachos, pero los temperamentos de ellos es diferente. Y como padre, tú cuando son chiquitos tú lo puedes coger en peso y sentarlo. Pero entiende que él no está sentado. Él está pensando, yo estoy sentado físicamente, pero en mi mente yo estoy parado. Porque así no se logra. Conociendo el temperamento de las personas podemos lograr lo mejor de ellos. Y a la vez de nosotros mismos. Si un colérico te promete algo, ponle el cuño que lo va a hacer. Pero si un sanguíneo te promete algo, no lo esperes. No porque sea mentiroso y que no sea cumplidor, es que su temperamento es tal que él de todo corazón y con toda sinceridad te promete que te va a hacer algo, pero en el momento que dejó de verte se le olvidó. Cuando te tiene a ti delante, quiere darte lo mejor, ofrecerte lo mejor, hacer lo mejor, pero a los 15 minutos, cuando ya tú no estás frente a él, su mente está en complacer a la otra persona que tiene delante. Y se le olvidó lo que prometió. Si sabemos eso, cuando un sanguíneo te promete algo, tienes que darle follow up. Tienes que recordárselo. Si se lo recuerda, con gusto te lo da porque te lo ofreció, porque te lo quería dar. Conociendo los temperamentos, sacamos mucho provecho de todas nuestras relaciones. Sabiendo los defectos y las flaquezas del prójimo, que sabiendo que esta está tan fundamentada en su temperamento, se lo disculparemos más fácilmente. No nos vamos a irritar tan fácilmente. Esa persona no está tratando de irritarte. Ese es su temperamento. Nos conoceremos mejor a nosotros mismos, nos comprenderemos mejor nuestras disposiciones de ánimo, nuestras características y aún nuestra vida pasada. Los errores que hemos cometido en el pasado los podemos evaluar desde esta óptica y entender por qué a veces hacemos cosas que nos salen tan mal. Es parte de conocer nuestro temperamento. Conociendo nuestro temperamento también vamos a trabajar para perfeccionar nuestro temperamento. ¿Cómo hacemos esto?
cultivando las buenas cualidades del temperamento, como ya les dije, y combatiendo contra las deficiencias de nuestro comportamiento. Conociendo nuestro temperamento, vamos a ser más humildes. Sin duda que vamos a ser más humildes. Y hay otro pasaje bíblico que es fundamental para entender la diferencia entre una vida controlada por el Espíritu y una vida que no es controlada por el Espíritu. Sabemos que Romanos 8 habla de la batalla de la carne con el Espíritu. Entendemos que esa batalla de la carne con el Espíritu es la batalla del Espíritu Santo moldeando nuestro temperamento, tratando con nuestras deficiencias, tratando con los defectos de nuestro temperamento que están ahí por causa del pecado. Entonces, esa batalla es diaria en la vida de todo creyente. Pero en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo resalta la diferencia de una manera tan clara. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Entiende la batalla en la mente de nosotros? Estás aquí un domingo, escuchas un mensaje, Dios te reta en un área de tu vida que tú tienes que cambiar. Tú entiendes que eso es lo que Dios quiere. Tú deseas cambiar en esa área. No te estás oponiendo, no te estás rebelando. Tú deseas cambiar en esa área, pero, a la hora de ponerlo en práctica, no cambias. Esa batalla es terrible. Léate Romanos 6 y Romanos 7. Pablo diciendo, hallo en mí una ley que quiero hacer las cosas bien hechas y me encuentro que no las estoy haciendo bien hechas. Y es lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Tú entiendes algo de que Dios te está pidiendo, tu espíritu lo quiere hacer, tu carne está diciendo que no. Tu carne es, entre otras cosas, tu temperamento, las partes negativas de tu temperamento. Si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Ahora fíjate, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si tuviésemos varias semanas para desempacar este tema, pudiéramos asignarle a cada temperamento las debilidades de ese temperamento que te llevan a cometer esas obras. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros al desenfreno sexual? Es una falla en el temperamento nuestro. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a las disensiones, a las contiendas, a las iras? Es un descontrol de nuestro temperamento. Cuando el temperamento no está controlado por el Espíritu Santo, la carne nos lleva a donde no queremos ir, a donde no nos conviene ir. Eso es así, pero el contraste fuerte es que si nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, nuestros temperamentos son capaces de producir frutos muy diferentes, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu también. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, evitándonos unos a otros. Todo este capítulo de Gálatas y particularmente esta sección resalta la importancia de las relaciones.
Porque todas las obras de la carne terminan dañando relaciones, todas. Y todos los frutos del Espíritu terminan fortaleciendo relaciones. Y no estamos hablando de relaciones nada más matrimoniales, sino relaciones con tus hijos, relaciones con tu iglesia, relaciones con tu liderazgo, relaciones con tus trabajadores que trabajan, tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. O sea, los frutos de la carne, las obras de la carne dañan relaciones. Y los frutos del Espíritu fortalecen relaciones. Y la diferencia entre los dos es cuánto control tiene el Espíritu Santo de tu temperamento. ¿Cuánto control le damos nosotros al Espíritu Santo de nuestro temperamento? ¿Cuán dispuestos estamos a crucificar la carne todos los días? ¿Cuán dispuestos estamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y no pelear contra el Espíritu Santo? Bien, ¿cuáles son los 4 temperamentos? Colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Ahora, también entienda algo de calle. Nadie es 100% un solo temperamento. Todos tenemos una combinación de temperamentos. Tenemos uno predominante, que lo vamos a descubrir a través de la prueba que vamos a hacer en unos minutos. Tenemos uno predominante, pero a veces tenemos uno secundario que es bastante fuerte también. Típicamente una persona tiene uno predominante y uno secundario. Y los otros 2 temperamentos como que una que otra cosita ahí nos queda de eso, pero no es nuestro temperamento. Hay personas, interesantemente, cuando hacen la prueba, que tienen 3 de ellos combinados fuertes. O sea, todos somos diferentes y todos somos una combinación. Así que cuando yo empiece a describir los temperamentos, no quiero que nadie se sienta mal y diga, wow, el mío es el peor de todos ellos. Porque vamos a descubrir que tenemos un poquitico de casi todos ellos, pero hay uno que es predominante y es el que tenemos que entender. Te voy a dar las virtudes y te voy a dar los defectos. Pero para que esto realmente tenga un impacto, tienes que saber primero qué eres. ¿Cuál es tu temperamento? Cada individuo, como ya les dije, es una combinación. Ahora vamos a tomar unos minuticos y vamos a hacer la prueba de los temperamentos. Entonces el hermano Israel nos va a repartir una hoja y yo les voy a dar las instrucciones de cómo llenarlo. Por favor, esta hoja no la van a entregar. Esto usted se va a quedar con ella, así que no le tiene que poner el nombre ni nada de eso. Pero no empiece a llenarla hasta que yo le dé las instrucciones, para que no se equivoque y tengamos que darle otra hojita. Si usted ya hizo esta prueba en algún momento y usted ya sabe cuál es su temperamento, no se preocupe, hágalo otra vez, porque nosotros con el tiempo vamos cambiando. Si el Espíritu Santo está obrando bien en nosotros, con el tiempo nosotros vamos madurando y creciendo y podemos inclusive hasta manifestar más fuertemente un temperamento que otro que antes habíamos manifestado. Ahora mire las instrucciones. Primero, como esto no se lo vas a entregar a nadie, ¿okay? No te preocupes por contestar lo que te parece que va a ser la mejor respuesta. No trates de llenar esto pensando, bueno, ¿cuál será la que más le gusta o la que más favorable? No, sea honesto. Si usted es honesto con sí mismo, va a descubrir cuáles son sus temperamentos y puede hacer algo para crecer y madurar y mejorar su manera de proceder. Entonces, honestidad, por favor, consigo mismo. Ahora, esto no lo vamos a mirar como columnas, lo vamos a ver como hileras. Entonces, la primera hilera tiene 4 palabras: independiente, impredecible, complaciente, perfeccionista. Y usted tiene que hacer esto. Usted va a ponerle 4 números, del 1 al 4. No repita el número en una fila. 4 es la característica que más te describe a ti de esas 4. Ponle un 4.
la que menos te describe le pones un 1. Y el 2 y el 3 ahí lo asignas más o menos. Entonces, en la hilera, en la fila, escoge una de esas 4 palabras y ponle un 4. Esa va a ser la palabra que más te identifica a ti. Y un 1 a la que menos te identifica. Un 2 a la que casi no te identifica. Y un 3 es bastante acertado en tu personalidad, pero no tan fuerte como el 4. ¿Me explico? En la misma línea, a lo largo, no por columnas, por hileras. Y es importante que no repita ningún número. El 4 lo usas una sola vez, el 3 una sola vez, el 2 una sola vez y el 1 una sola vez en esa hilera. Y de ahí pasas a la segunda y haces lo mismo. Escoges entre enérgico, vivaz, modesto, discreto. Y vas repitiéndolo hasta que termines todas las hileras. Y entonces yo te doy instrucciones cuando lleguemos ahí. Si hay alguna palabra que no entienden, yo les ayudo, trato de ayudarles. En general, el flemático es de buen corazón, compasivo, pero raras veces deja traslucir sus verdaderos sentimientos. Él actúa basado en sus verdaderos sentimientos, pero no los deja ver. Es compasivo. O sea, el flemático manda dinero a las organizaciones que necesitan, que están pasando necesidades, problemas, ayuda a los niños huérfanos, manda dinero para rescatar a los perritos que están en la calle. O sea, es de buenos sentimientos, pero no lo ves, eso no lo ves en la superficie. Eso está por dentro y lo motiva a hacer buenas cosas, pero muy en privado. Sin embargo, toda vez que su interés ha sido despertado y resuelve poner manos a la obra, su capacidad de cualidad y su eficiencia se ponen en manifiesto. Sumamente eficiente, planificador hasta el máximo, detallista al máximo, tiene super cualidades. Cuando lo que él hace o ella hace, lo hace bien hecho. Le puedes poner el cuño que es lo mejor que se puede hacer en cualquier cosa que se está haciendo. No se ofrece voluntariamente para ocupar la posición de líder, pero cuando se ve obligado a ocuparla, da muestra de ser un líder muy capaz. Un líder muy capaz. Hay veces que una organización necesita un colérico que empuje y otras veces necesita un flemático que mantenga las cosas en medio de la tormenta. El colérico no es tan bueno en las tormentas. El colérico está pensando en lo que va a pasar después de la tormenta, pero el flemático es estable. Entonces, una empresa pasando por una crisis en manos de un flemático le proyecta a los demás tranquilidad, estabilidad, no te preocupes, esto va a pasar, tranquilo, y sabe la manera de hacer las cosas porque es bien analítico. Ejerce una influencia conciliadora sobre otros, es un embajador, es un diplomático. La diplomacia le nace porque su temperamento y su concepto de llevarse bien con todo el mundo, él se lo aplica a los demás para que los demás también se lleven bien todo el mundo contra el mundo. Es buen diplomático, planificador nato. Acuérdate que él es el que saca y planifica la ruta más correcta para conducir de un lugar a otro. Es el que planifica la compra de los zapatos, limitando el número de tiendas y los precios que está dispuesto a pagar y el lugar donde se manufacturan los zapatos. O sea, la garantía que tienen los zapatos, los estudios que se han hecho de la durabilidad del zapato. O sea, es súper detallado, súper planificador, súper informado. El flemático es un maestro en todo aquello que requiera paciencia meticulosa y la presencia de una rutina diaria. La mayoría de los maestros en las escuelas primarias son flemáticos. Esto se aplica también al nivel secundario y superior, donde tienen preferencia por las matemáticas, la física, la gramática, la literatura, etc. Otro campo que apela al flemático es la ingeniería. Le atraen los planos y cálculos, es bueno como ingeniero civil, tanto en estructura como sanitario, ingeniero químico, mecánico, dibujante, estadística, todo esto. ¿Por qué? Porque va con su mente analítica y sus emociones estables o sea, eso encaja perfectamente a su temperamento. Tienen además excelentes aptitudes artesanales por ser detallistas.
por lo que suelen ser buenos mecánicos, torneros, carpinteros, electricistas, relojeros, especialistas en cámara fotográfica, instrumentos de precisión, etcétera. Suelen también ser excelentes capataces, supervisores o dirigentes de personal, pues son diplomáticos y no provocan roces. Es el tipo de gerente o líder que la gente se llevan bien porque él las maneja bien, porque no quiere tener roce con la gente, trata de no provocar, trata de mantener la paz, se enfatiza mucho las cosas agradables. Y ese es el ambiente que busca crear. Y es frecuente que el flemático conserve el mismo trabajo toda la vida. ¿Por qué? ¿Para qué cambiar? El flemático es el tipo de persona que cuando va a aplicar para un trabajo y le pregunta cuáles han sido sus últimos 3 trabajos, se lamenta, nada más que he tenido uno más, este es el segundo. Pero ¿cómo va a ser? Sí, toda mi vida trabajé en tal empresa, pero cerró. Así que por eso tuve que buscar otro trabajo. Y pienso estar con ustedes hasta que me muera o hasta que ustedes cierren. Porque ¿para qué cambiar? Es súper estable. El flemático es organizado, jamás concurre a una reunión desprevenido o tarde, muy cumplidor con su horario, tiende a trabajar bien bajo presión, es extremadamente confiable. ¿Por qué trabaja bien bajo presión? Porque controla sus emociones. Hay presión, no importa. Yo tranquilo. O sea, a mí no me preocupa la presión. Esa es la mentalidad de él. Y llega temprano, siempre llega temprano. Es cumplidor. Como tiende a luchar con el problema de la inseguridad personal, porque sí sufre de inseguridad personal, el flemático puede preferir ocupaciones con beneficio de jubilación y otras seguridades. De nuevo, planificando el futuro. Cuando me retire, ¿de qué voy a vivir? Pero si tienes 24 años, sí, pero un día me voy a retirar, ¿no? Los otros temperamentos, cuando cumplen 63, dicen, oye, ahorita me toca, ¿y qué voy a hacer cuando me retire? Lo que ya no hiciste, no lo hiciste. Pero no, eso no le pasa al flemático, planifica. Por ello atraen los cargos de administración pública, en las Fuerzas Armadas, en funciones de gobierno y en otras semejantes. Es raro que el flemático inicie alguna actividad comercial por su cuenta, aun cuando está capacitado por hacerlo. Es raro. O sea, ¿por qué? Porque él prefiere hacer las cosas de la manera más fácil. Que lo haga otro y él lo apoya. Él le da la idea a los demás. Mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y yo te ayudo. Pero no ser ellos los que le lleven la vanguardia. Bien, ¿seguimos? ¿Ya llegó la comida? Entonces vamos a parar aquí para tomar el receso del almuerzo. ¿Instrucciones? Muy bien, aquellos que estuvieron hablando. No complicaciones. O sea, eso se convierte en una debilidad. Eso se convierte en un defecto de esta persona. Porque comienza a ser ocioso. Comienza a la pereza, comienza a tomar ventaja de esa persona. Muy interesado en autoprotección, se cuida a sí mismo mucho de no verse en demasiados proyectos, en demasiadas cosas, en demasiadas demandas, etcétera. A nadie le gustan las heridas y esto resulta particularmente cierto en caso del flemático. Emocionalmente no se conecta mucho con la gente para que no lo puedan herir. Es su autodefensa. Si bien no es tan sensible como el melancólico, tiene piel bastante delgada y por lo tanto aprende a protegerse a una edad muy temprana. Es muy sensible, le duelen lo que la gente le dice, lo miran, no tanto como el melancólico, pero sí es bien sensible. Es bastante frecuente que aprenda a vivir como una tortuga, erigiendo un duro caparazón protector que lo escude de todo dolor y de las afrentas externas que se le puedan presentar en la vida. Tiende a ser mezquino y avariente. Esta es una característica de las que solo pueden dar fe las personas que viven con un flemático, pues su actitud siempre cortés y correcta para con los demás hacen que el resto de las personas no se percaten de este problema. El flemático cuida cada centavo y actúa como un avaro, excepto cuando se trata de comprar algo para sí mismo. Normalmente él es el que da las propinas más pequeñas en los restaurantes. Es muy duro con su dinero, especialmente para todos los demás. Pero cuando él quiere algo, ya no importa, se lo compra, cueste lo que cueste. O sea, y eso es muy humano de todos los seres humanos y de todos los temperamentos. El comprarse lo que uno quiere.
Pero el mezquino, eso es particular de este temperamento. Los demás temperamentos son más generosos, por lo general. No es que no dé, pero es que cuida cada centavo que da. Puede ser terco. Nadie es más terco que el flemático. Pero es tan diplomático que hasta en eso que la gente le puede pasar desapercibido. Es tan diplomático que la gente no se dan cuenta lo terco que es, por la manera tan suave que trata a la gente. Casi nunca se enfrenta a otra persona ni se niega a hacer algo, pero de algún modo se las arregla para eludir la responsabilidad cuando no la quiere hacer. Ante una situación familiar, el flemático jamás grita o discute. Jamás. Se limita a arrastrar los pies o se planta y se niega a moverse. Puede ser indeciso por su mente analítica. Puede ser indeciso, analizar demasiado. Puede ser temeroso. Debajo de la amable superficie del flemático diplomático late un corazón sumamente temeroso. Esta tendencia a temer le impide con frecuencia aventurarse por su cuenta para sacar el mayor provecho de sus potencialidades. El flemático es esa persona que tú dices, si esa persona abriera su propio negocio se hace millonario. Pero no le interesa, eso es demasiado complicación, demasiado dolor de cabeza, demasiado responsabilidad para yo poder vivir mi vida tranquilo. El énfasis número uno es para él es hagamos la cosa de la manera más que fácil, menos complicada. Esa es su mentalidad de flemático. Entonces, hemos visto estos 4 temperamentos. Ahora quiero resumir ya para ir cerrando este seminario con algunos puntos importantes y llevarte a los personajes bíblicos. Primero, entienda que nosotros con el tiempo Dios va trabajando en nosotros y el Espíritu Santo va puliéndonos, y según nosotros nos sometamos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo va ayudándonos a vencer la carne, para que cada vez produzcamos menos obras de la carne y al contrario, produzcamos frutos del Espíritu. Lo que leímos en el pasaje que comenzamos en Gálatas. O sea, ese es el trabajo y la función del Espíritu Santo. Uno de los peligros de los temperamentos es este. Y es algo que se los quiero decir para que ustedes no cometan este error. Uno de los peligros que hemos observado a través de los años de enseñar estos seminarios es que a veces las personas dicen, bueno, entonces lo que yo hago lo voy a hacer porque de todas maneras así es como yo soy. Viene la idea de que tu temperamento justifica tu mal comportamiento. Maltrata a la gente, bueno, pero es que ese es mi temperamento, así es como yo soy. No, o sea, tu temperamento no justifica las cosas mal hechas. Que el colérico maltrata a los que están a su alrededor, eso no se justifica porque sea colérico. Entendemos por qué los maltrata, pero sigue siendo malo. Sigue siendo mal delante de los ojos de Dios. Y no podemos escondernos detrás del temperamento para decir, bueno, pues como yo soy sanguíneo, pues claro, yo no voy a cumplir siempre con todo, pero ese es mi temperamento. Esa actitud de esconderse detrás de su temperamento no es productiva. Y a Dios no le agrada. Porque acuérdese lo que leímos en Salmo 139. De Dios no nos podemos esconder. ¿A dónde ir? ¿A dónde huirás de su espíritu? Y el espíritu de Él está en nosotros. El espíritu de Él no nos deja a nosotros justificar el pecado en nuestra vida. Ni justificar las cosas que hacemos mal hechas, ni justificar herir a los demás, ni mentir. Mire, el pecado es pecado. La carne quiere pecar. El espíritu lucha en contra de eso. Y no te puedes esconder detrás de, bueno, eso es porque yo soy colérico, yo soy flemático, yo soy melancólico, yo soy sanguíneo. No. Entonces no uses esto para justificar tu comportamiento. Úsalo para entender tu comportamiento y para saber qué es lo que tienes que atacar. ¿Qué es lo que tienes que minimizar? ¿Por dónde tienes que entrarle a esto? O sea, acuérdese, se lo dije desde el principio. La meta, una de las metas es entender cuáles son tus debilidades para que comiences a trabajar con ellas. Para que comiences a orar bien, para que le pidas a Dios que te ayude con esas debilidades, para minimizarlas. Para minimizarlas. Con la idea de reducirlas hasta el punto de que ya esas debilidades desaparezcan de tu diario comportar. Esa es parte de las metas. Ahora, es interesante, por favor les recomiendo, si no tienen el libro, coja uno antes de irse.
porque esto está pero buenísimo. Y es interesante cuando usted ve los temperamentos tan bien explicados, entonces ir a la Biblia a buscar los ejemplos. Eso es tremendo ejercicio. Si tuviéramos tiempo de hacer otro seminario, haríamos uno nada más que sobre eso. Cogemos un personaje bíblico de cada temperamento y hacemos todo un estudio de cómo era su temperamento cuando primero conoció a Dios y cómo a través de la trayectoria en la misma palabra de Dios vemos la transformación del temperamento cuando entra bajo el control del Espíritu Santo. Ahí está en la palabra de Dios. Ahí están. Entonces, coléricos en la palabra de Dios. El colérico más notorio de la palabra de Dios se llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tú ves su vida y él era un colérico nato. Él nada más que sabía un camino para adelante, no le importaba lo demás. ¿Cómo encontramos a Pablo antes de Cristo? Persiguiendo la iglesia, buscando permisos para ir a distintas ciudades para arrestar a los cristianos. ¿Era un tipo compasivo? Para nada. Era cruel, era frío, no tenía corazón. Cogía a los cristianos, los separaba a la familia, los metía presos. Estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, sin misericordia. Pablo era, y aún después que se convierte a Cristo, su carácter colérico está ahí. Es increíble lo que ese hombre hace. No ha terminado un viaje misionero cuando ya está planificando el segundo. Y regresa el segundo y todo el equipo está reventado de cansado y él está planificando el tercero y ya tiene fecha para salida. Y en 3 viajes misioneros ese hombre planta ¿cuántas iglesias? Visionario. Él para adelante y para adelante y para adelante. Y aquí, óyeme, mira, Éfeso, está buenísimo esto aquí para una iglesia. Vamos, dale. Deja una iglesia plantada y se va para otro pueblo, se va para otro, se va para otro. Siempre un proyecto nuevo. En algunos lugares se quedó un poquito más de tiempo porque tuvo que hacerlo. Pero lo de él no era quedarse, lo de él era establecer una iglesia, establecer un liderazgo y seguir al próximo proyecto. Esa es su vida. Ese es el colérico ideal que encontramos. ¿Cómo trató a Juan Marcos? Juan Marcos se rajó de un viaje y Pablo le hizo la cruz y la raya, más nunca. Ya tú no vuelves a viajar con nosotros. ¿Van a planificar el próximo viaje? No, pero a ese no me lo trae. ¿Por qué? No es productivo. ¿Por qué? Porque no puedo confiar con él. ¿Por qué? Porque yo necesito gente que trabaje, no que se rindan. El carácter lo vemos ahí, clarito, clarito, clarito. Pero el Espíritu Santo trabajó en Pablo. ¿Y cómo trabajó el Espíritu Santo en Pablo? A base de latigazos, palos, naufragio, a palo limpio. Cuando Pablo está terminando su carrera, escribe una cartica y manda a pedir ¿a quién? A Juan Marcos. Mándame a Juan Marcos que me es útil para la obra. Eso es un colérico bajo el control del Espíritu Santo. Un colérico arrepentido de sus debilidades. Escuchamos sus expresiones de sí mismo. Cuando él habla de sí mismo en la carta a los Filipenses, cuando leemos de sus sufrimientos en la carta a los Corintios, y encontramos un hombre que luchó fuertemente contra su carne. A veces ganaba, leemos en Romanos que otras veces hacía lo que no quería hacer, y era una batalla continua, pero Dios trabajó en su temperamento. El estudio de la vida de Pablo es el estudio de un colérico que se convierte a Cristo y el Espíritu Santo empieza a controlar su temperamento. Tremenda historia. Sanguíneo. El sanguíneo por excelente, Pedro. Pedro era sanguíneo. Pedro era espontáneo. Pedro no pensaba mucho las cosas. Cada vez que los discípulos, hay alguna conversación entre Jesús y los discípulos, ¿quién está hablando? Pedro. En todas las conversaciones él participa. La mayoría de los eventos, nunca hay discípulos que no escuchamos ni una sola palabra de ellos en los 4 evangelios. Sabemos que son discípulos, apóstoles, sabemos que están ahí, sabemos que son de los 12, pero nunca sabemos nada de lo que dijeron. Pero Pedro, había que darle por la cabeza para que se callara. Era espontáneo. Jesús aparece en la orilla después de resucitado. ¿Y qué hace Pedro? Están ahí mismito, llegando a la orilla. Él se tira del bote y va por el agua. Pero si vamos a llegar ya, espérate un segundo, ahora te bajas. No. Van a arrestar a Jesús y ¿qué hace él? Jala por el machete.
Ese es Pedro. Sanguíneo, espontáneo, no la piensa, muy amigable, muy fiel amigo, muy seguro de sí mismo, tan seguro de sí mismo que le dijo al Señor: yo jamás te voy a negar, pero lo negó. Entonces la parte negativa de él, su impetuosidad, Jesús lo tiene que frenar. En un momento Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué freno ese? Eso es un freno a tu comportamiento, a tu temperamento. Su temor se hace lucir, niega a Cristo 3 veces. Pero le dolió muchísimo. Le dolió muchísimo. En su restauración vemos a un sanguíneo siendo restaurado por el Espíritu Santo. No podemos negar que Pedro es un ejemplo de lo que es un sanguíneo que viene a Cristo. Él era el vocero de los pescadores antes de venir a Cristo. Pedro era el que él controlaba los barcos del Nazaret. Y de repente, y además, ¿quién se convirtió en el predicador más grande de los discípulos? Pedro. ¿Quién le predicaba a las multitudes? Pedro. Ese es el sanguíneo. El sanguíneo no le importa pararse delante de 5,000 personas y hablar. Pedro. Y Dios trabajó en la vida de él. No te estoy diciendo que estos personajes no tenían características de los otros temperamentos, porque al igual que nosotros, ellos eran una combinación. Pero el rasgo distintivo que se hace evidente al leer las Escrituras es que Pablo era colérico y Pedro era sanguíneo. El melancólico, el tío Moisés. Moisés era melancólico. Moisés era melancólico. Una vez trató de ser colérico y no le salió bien. Y dijo: más nunca me pongo esa máscara. Yo no soy colérico. Melancólico. Pensaba las cosas bien. No era impulsivo para nada. Muy inseguro de sí mismo. Muy inseguro. El episodio que muestra su inseguridad al máximo es cuando Dios lo llama a ir a buscar a Israel, al pueblo. Y él le empieza a poner excusas a Dios. Y le pone 4 excusas a Dios y después le pone una quinta, y ahí está. Porque él no siente que él tiene el poder, ni la capacidad, ni la autoridad, ni el valor para ir a sacar al pueblo. Y ese diálogo con el Señor y ese trato con el Señor es el trato del Espíritu Santo con el temperamento melancólico de Moisés. Luego saca a Israel de Egipto y vemos su melancolía en el trato del pueblo. La manera en que manejaba las cosas, la manera en que trataba de mantener la paz con la gente, la manera en que él se atravesaba entre Dios y el pueblo. Y le decía a Dios: no los destruya. Y en otras ocasiones le decía: ahí tienes tu gente, mira a ver lo que tú vas a hacer. Porque se desasociaba de ellos, porque ya no podía. Es ese melancólico que todas las características principales de melancolía las vemos en Moisés. Pero vemos también la obra del Espíritu Santo. El Moisés que mató a aquel egipcio es muy distinto al Moisés que se paró frente a Faraón a sacar al pueblo. Muy distinto. Y del Moisés que se paró delante de Faraón a sacar al pueblo, al Moisés que llega acá de Barnea, son muy diferentes. Dios lo va puliendo, lo va puliendo. ¿Cómo pulió a Moisés? Por el desierto. Por las dificultades, por la experiencia. Escuchó consejo. Se dejó guiar. Él tenía un fuerte colérico también. Yo me imagino que él era melancólico y su segundo era colérico. Porque para liderar un pueblo de 2 millones de personas tienes que tener un poco de colerismo. O sea, y él lo demuestra en algunas ocasiones cuando tira las tablas y su enojo, aunque el melancólico se puede enojar también, pero es más del colérico. Vemos algunas señales de su colérico, pero su predominante melancólico. Y de nuevo, todos estos los podemos abrir, empezar a buscar versículos, empezar a ver. Y es un estudio precioso. Les recomiendo que hagan un estudio así. Lea el libro primero y luego váyase a la palabra y empiece a buscar ejemplos. Usted se va a quedar sorprendido.
Y el flemático por excelencia era Abraham. Abraham era un flemático, pero de textual, por el libro. Por el libro. Tipo, las cosas hacían lo más suave posible, no la cogía muy fuerte, había un peligro, una amenaza, hay que matar a Isaac, pues vamos con Isaac para el monte, ya Dios proveerá, no vemos arranques emocionales en Abraham, no los vemos, era bastante estable. Llega a una ciudad, tengo una esposa muy linda, el rey se va a enamorar de ella, así que vamos a ser analíticos, vamos a planificar bien esto. Tú le dices que tú eres mi hermana y tranquilo, así no me matan a mí. Eso es pensar adelante, eso es analítico, eso es planificar. Él planificaba sus cosas. Mire, el padre de la fe, no estamos hablando de un cualquiera, O sea, te muestra que Dios puede usar a todos los temperamentos. Y pueden ser, cada temperamento puede producir un gran hombre, una gran mujer de Dios. Es muy fácil para nosotros enamorarnos del temperamento de otro, porque nunca somos conformes con lo que tenemos. Pero debemos de cambiar esa actitud y decir, bueno, esto es lo que Dios me ha dado, porque si Dios me hizo de esta manera, es porque esta es la manera en que Dios me va a usar. Y esta es la manera en que yo mejor puedo servir a Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces vemos en Abraham el proceso del Espíritu Santo trabajando en él, moldeando su temperamento. Y el estudio más completo y más more rewarding, el que más satisfacción produce, es estudiar a Jesús, el hombre, Jesús encarnado. Eso es increíble lo que se observa ahí, porque es el único hombre que camina en esta tierra con todos los beneficios de los 4 temperamentos y sin ninguno de los defectos de los 4 temperamentos. Jesús es el modelo de lo que es maximizar las virtudes y minimizar los defectos. Es el ejemplo, es el modelo. A la vez era extrovertido, llegaba a una ciudad y empezaba a hablarle a las multitudes desconocidas, como otras veces era introvertido, se iba al monte a orar solo, se separaba de los discípulos, quería estar solo. Era ambos. Cuando la soledad era lo mejor, estaba solo, y cuando estar con la gente era lo mejor, estaba con la gente. Compasión, ¿quién tenía más compasión que él? Pero a la vez colérico, ¿quién era mejor líder que Jesús? Es el colérico que le dice a los discípulos, si a ustedes no les gusta lo que yo estoy diciendo, arranquen. Y ustedes si quieren ir también, váyanse. Ese es el colérico, y eso no es pecado, eso es ser claro. Esta es mi misión, y el que no quiere estar a bordo no tiene que estar a bordo. El que quiere seguir, pues seguimos. Ese es el colérico, pero sin aplastar a la gente. Nunca vemos a Jesús aplastando a sus discípulos. Hasta el propio Judas, que lo traicionó, ¿qué le hizo Jesús? Le lavó los pies. Imagínese esa escena. La bolsita de monedas de plata está colgando en los pies, en los muslos de Judas. Jesús sabe que ese es el precio por el que vendió su amistad y le está lavando los pies. Eso es lo mejor de todos los temperamentos, manifiesto. Y el modelo de Jesús y el reto de Jesús a nosotros es que seamos más como Él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Conformándonos a la imagen del Hijo. Lo que Dios está haciendo en nosotros es conformándonos a la imagen de Jesucristo. Y eso duele, y es un proceso duro, y Dios tiene que trabajar mucho con nosotros, pero estamos siendo cada vez transformados, cada vez más. Y como dice Filipenses, Él comenzó en nosotros una obra y va a ser fiel para terminarla. Para terminarla. El proceso nosotros en esta vida es precisamente el aprender a minimizar nuestros defectos, maximizar nuestro potencial con la ayuda del Espíritu Santo para servir a Dios. Ese es nuestro llamado, nuestro propósito, y así es como Dios nos usa. Y en la iglesia necesitamos los 4 temperamentos funcionando. Sin duda, todos se necesitan. Ninguno es mejor que el otro.
Todos tienen buenísimas virtudes que se complementan y todos tienen terribles debilidades que se autodestruyen y hacen daño a los demás. Entonces, mi deber como creyente es entender a mis líderes, entender a mi gente con las que tengo que trabajar y entenderme yo mismo. Si algo me molesta de que algo que me dijeron, yo tengo que evaluar por qué me molestó. Me molestó porque mi temperamento es el tipo de temperamento que no le gusta esto, aquello, lo otro. Ahora, ¿qué hago la próxima vez para que no me moleste? Entiendo que esta persona no lo dijo para molestarme. Entiendo que esta persona lo dijo porque su temperamento lo lleva a decir cosas así. No justificamos. Él tiene que trabajar con su temperamento y yo con el mío. Pero por lo menos nos entendemos. Nos entendemos. Cuando el líder te dice, tenemos que hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro, y tú te sientas a decir, pero ese hombre se volvió loco, esa mujer se volvió loca, pero que no está pensando en esto y esto y esto y esto y esto, tienes que decir, ay, melancólico, cállate. Melancólico, contrólate. Melancólico, sométete a tu liderazgo. La palabra de Dios nos dice que respetemos a nuestros líderes cuando nosotros estamos de acuerdo con ellos. La palabra dice que tenemos que someternos siempre a nuestros líderes. Todo líder es puesto por Dios. Todo líder. Yo tengo muchos pastores que he conocido a través de los años. Y yo te puedo decir que hay pastores coléricos que son increíblemente eficaces, buenísimos pastores. Y hay pastores melancólicos que son tremendos pastores también. Y pastores flemáticos los hay también, no muchos, pero los hay. Y son excelentes pastores. Y pastores sanguíneos también. Porque Dios nos puede usar con nuestro temperamento si nos ponemos en las manos de Él. Ahora, como les dije en el seminario y como el libro les puede enseñar más en detalle, hay distintos oficios y puestos y trabajos en los que nosotros nos desarrollamos mejor, más naturalmente. ¿Por qué? Porque corresponden con nuestro temperamento. Así que llévese eso en esta mañana. Esto es una introducción. Hay mucho más que tratar sobre este tema. Se puede tratar los personajes bíblicos más en detalle. Se pueden tratar las combinaciones. Cómo luce la combinación de melancólico-colérico. ¿Cuál es la diferencia entre el melancólico-colérico y el colérico-melancólico? O sea, las distintas combinaciones. Hay mucha tela que cortar. Esto es un tema muy amplio, pero con la base que ustedes han recibido hoy, tienen todo lo fundamental y necesario que necesitan para que esto sea una bendición en su vida. Y por lo menos saben ya cuáles son sus temperamentos, sus virtudes, sus dificultades, sus deficiencias y qué hacer con ellos. Así que espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Yo voy a hacer una oración con ustedes para terminar mi parte y se lo entrego a Israel. Y mañana estaré de nuevo con ustedes predicando en el servicio en inglés y en español. Así que al que usted venga, vamos a estar por aquí. Así que por la gracia de Dios también vamos a compartir más tiempo juntos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque, Señor, tú nos enseñas, tú nos abres la mente, tú permites que nosotros procesemos estas ideas y llegamos a entender la increíble creación tuya, Padre. Todos somos un diseño tuyo. Tú diseñaste los temperamentos, Señor. No entendemos cómo tú pones estos temperamentos en nosotros. Jamás entenderemos cómo el misterio de cómo tenemos estos temperamentos y cómo llegamos a expresarlos. Pero, Padre, la consistencia y la efectividad y la increíble elegancia del diseño suyo, Señor, nos deja con la boca abierta. Padre, tú nos haces a todos maravillosamente, como dice el salmista. Nos tejiste en las entrañas de nuestra madre. Y nos ha hecho los hombres y mujeres que tú has querido hacer de nosotros, Señor. Para tu gloria, para tu honra, para servirte a ti, Señor. Te pido que pongas en todos nosotros la humildad que necesitamos para reconocer nuestros defectos. Sabemos, Padre, que lo más difícil para el ser humano es ser humilde. Lo más difícil para el ser humano es reconocer sus faltas. Esa es la parte que más vulnerable nos hace. Ese es el comportamiento que más vulnerable nos hace, pero a la vez es el que tú buscas de nosotros. Que vengamos a ti con corazones limpios, contritos, humillados. Que hagamos como dice tu palabra, Señor, que caminemos contigo rectamente, Señor. Rectamente, Señor.
humildemente, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, oh Dios, tomando estas palabras que hoy se han enseñado, grabándolas en nuestro corazón, en nuestra mente y trayéndolas a la memoria cuando lo necesitemos, Señor. Te pido que tú bendigas cada matrimonio, cada familia, cada líder, cada persona aquí presente, Señor, y les dé la sabiduría para manejar estos temas que hemos tratado hoy y para que vean un cambio y provoquen un cambio en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de tratarse los unos a los otros, y que los frutos de este seminario, Señor, se vean a largo plazo en este lugar y donde quiera que cada uno de mis hermanos estén, Señor. Gracias por el privilegio que tú me das y me concedes de compartir estas palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.